Y agradezco mucho en realidad al Señor esta oportunidad de ver a tantos rostros de personas que conozco y aprecio. Y si me pusiera a enumerar todos, pues se me va la hora. De modo que voy a entrar en materia. Con esto de la pandemia en España, he estado viendo un poco la historia de la llegada del Evangelio a España en el siglo XIX. Y tengo un librito de uno de los primeros evangelistas que se llamaba Jorge Lorenz. Lorenz era un apasionado de la distribución de la Biblia. Eso es lo que él quiso hacer. Armó un coche blindado con libros y empezó a recorrer el país. Y luego fue a Barcelona. Y entonces en sus notas nos cuenta, en 1870 en Barcelona se produce la epidemia de fiebre amarilla. Lorenz entonces organiza unos comedores en Ferlandina y San Gabriel para los pobres. Según él mismo explica, la ciudad está silenciosa como un sepulcro, y hay varias ciudades que están así en la España de hoy. Y las autoridades procuran evacuar el llano de Barcelona, dice él, donde está, y han establecido un campamento para los pobres en las afueras. El pánico es horroroso. Podemos ver carros, carretillas, carruajes y ómnibus cargados de gente con camas y enseres que huyen hacia donde pueden. El hambre y la miseria son inmensas. Pero en esa situación, dentro de esa situación que describe también 1870, es la peste en Barcelona, él dice, respecto a nosotros, los misioneros, hacemos todo lo que podemos para suplir las necesidades de todos aquellos que nos piden ayuda. Todos los días hemos dado sopa a 331 personas. También hemos ofrecido pan y café a 90 niños y niñas a las 8:30 de la mañana antes de empezar las lecciones de la escuela. Me parece que esta experiencia de Lorenz, que había venido con la visión de distribuir la Biblia, pero que cuando llega el momento responde de esta manera, y parte de lo que hizo él, el trabajo, es el antecedente de lo que ahora en Barcelona es el Hospital Evangélico, que por cierto, con lo de la crisis, está también atravesando una situación difícil, pero claro, hay un pueblo evangélico que ha crecido y ha aumentado y que ahora puede responder. Pero estamos hablando de 1870. Y creo yo que tenemos que pensar que la presente peste, vamos a decir, lo que nos asusta más es que tomamos conciencia de su carácter global. No está únicamente en China y en España, está en todas partes. Y ya parece que quedan, según los periodistas, muy pocos lugares donde no hay. Ese nivel global y esa es lo que creo que más nos asusta, más nos crea dificultad en comprender y aumenta hasta cierto punto nuestra ansiedad. He estado tratando de pensar en un pasaje bíblico que me ayude a ver cómo responder, a ver qué decir respecto a esta situación.
Y encuentro en Romanos, en la mitad del libro de Romanos, en el capítulo 8, que hay varios elementos que nos muestran la visión cristiana, la visión, vamos a decir, evangélica. En el capítulo 8:22 de Romanos dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros gemimos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia aguardamos. Lo que me llama la atención es la fuerza de la expresión, la creación gime. Fíjense que un gemido es menos que un grito, pero demuestra un dolor, un sufrimiento tremendo. Y eso es lo que estamos experimentando. Podemos decir nosotros también, la creación gime. Y con la conciencia que hay de lo ecológico, la conciencia que se está tomando a nivel global de lo ecológico, el hecho de que la creación gime se vuelve una manera de describir a un llamado para esta época del Señor, para que nosotros respondamos. Porque fíjense lo que dice, no dice la creación gime, pero como nosotros estamos salvos ya no gemimos, no, dice nosotros también gemimos. Nosotros somos solidarios. Y este es un momento en que el pueblo de Dios tiene que darse cuenta que es solidario, que tiene que ser solidario. Eso nos lleva de vuelta al Nuevo Testamento y a lo que es la iglesia, la naturaleza de la iglesia. Porque la iglesia es un pueblo que se ha formado con gente de lo más variada. En el caso del Nuevo Testamento, lo que encontramos es la presencia de los gentiles y los judíos, pero también había siervos y libres. De última instancia había también hombre y mujer. Y una cosa que la epístola trata de enseñar es que al entrar en la iglesia hemos aceptado esa compañía mixta. Qué bonito lo dice en el capítulo 15 de Romanos, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifican a Dios por su misericordia. Cuando Pablo escribe, a algunos judíos les resultaba muy difícil recibir a los gentiles. Y a algunos gentiles les resultaba también muy, muy difícil recibir a los judíos. Y a mí me parece que la iglesia siempre está desafiada en este sentido. Recibimos al otro, recibimos al que es diferente de nosotros, al que no piensa igual que nosotros, tiene en común la fe en Cristo. Pero por lo demás no escogemos a quienes van a ser parte de esa comunidad que llamamos iglesia. Entonces, el desafío a la iglesia es, en primer lugar, un desafío a ser el pueblo de Dios, donde las personas se reciben incluyendo sus necesidades. O sea,
recibir, cuando yo era pastor, en parte del equipo pastoral en Lima, en Miraflores, siempre el domingo teníamos algún provinciano, alguien que venía a la capital a hacer algún trámite o algo. Y a veces pues no tenía alojamiento. Entonces era un desafío. Había que recibir al hermano o a la hermana. Pero claro, recibir no era que el pastor le dijese, bienvenido hermano, que el Señor le bendiga. No, no, no. Resulta que en Romanos dice, en el capítulo 16, dice así Pablo, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Así que en una situación como la que enfrentamos, tenemos este desafío en medio de esta situación, ser el pueblo de Dios, donde nos recibimos los unos a los otros y donde procuramos también entonces responder a las necesidades dentro de la medida de lo que es posible. Me acuerdo ahora que en el año 2007 yo fui al Perú, mi esposa estaba bien entonces, y fuimos y habíamos conseguido que los bautistas de España enviaran una ofrenda que ellos hacen cada año para obra social, que la enviara a la Convención Bautista del Perú. ¿Por qué? Porque ese año hubo un terremoto, un tremendo terremoto en Chincha. Y entonces nosotros nos encontramos en Lima con Margaret Sinclair. Margaret Sinclair era una misionera británica que había estado 15 años en Brasil y después fue a trabajar en el Perú. Y la convención la encargó de administrar la ofrenda de los españoles para ver cómo ayudaba a las víctimas del terremoto en Chincha. De manera que viajamos mi esposa y yo con Margaret Swires hasta Chincha. Y mi esposa se quedaba admirada de cómo esta inglesita había conseguido dominar el tráfico limeño. Sabía andar por la pista y hacer todo lo que tiene que hacer un limeño para sobrevivir al tráfico, sobre todo si vas en la carretera Panamericana Sur y quieres llegar primero. Y así llegamos a Chincha. Y entonces pude ver con qué sabiduría, con qué precisión esta mujer, que había sido 15 años misionera en Brasil, estaba aprendiendo el castellano, administró eso para ayudar a 6,000 personas. Y había conseguido que también varios hermanos de diferentes iglesias de Lima fuesen a Chincha a ayudarle. Y allá había un buen grupo que estaban motivados para hacerlo. Así que la iglesia está llamada a ser una iglesia solidaria y en la medida de lo posible. No vamos a hacer más de la cuenta, pero el impulso a ayudar es un impulso que está en el que es creyente en Cristo. Lo hemos visto en Lima, en oportunidad de crisis económica, en la cual las madres de muchas iglesias evangélicas de Lima y de los alrededores proveían desayunos para los niños de las escuelas. Toda la existencia de la Agencia Paz y Esperanza ha sido también una manera en la cual las iglesias en el Perú han respondido a esa situación que surgió por la presencia de guerrilleros y también por la violencia policial. Así que creo yo que el desafío es a que la iglesia sea de veras lo que tiene que ser la iglesia y utilice
utilice el impulso que viene de las personas que dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, quieren ayudar y que por esa misma voluntad de ayudar pueden llegar a tener acceso a medios que de otra manera no estarían a disposición de la iglesia. Me parece que es lo que el apóstol Pablo trata de decir en este primer versículo del capítulo 16 de Romanos. Aquí está esta hermana que en otra parte ha hecho su parte, ha sostenido, ha ayudado. Ahora ella está en la capital, todo el mundo va a la capital. Y espero que ustedes la ayuden. No solamente que le den una palabra de bienvenida, sino que también la ayuden en lo que necesita. Esa ayuda, por pequeña que sea, pero expresa la voluntad del Espíritu Santo de usarnos para ser luz y sal. Y también entonces renueva en nosotros la esperanza. Esto que estamos viviendo no es el fin de la historia. La creación gime, pero porque Cristo ha resucitado, sabemos que hay una victoria final y que los pequeños gestos que hacemos como expresión de nuestro deseo de ayudar son gestos que el Señor usa y que después a veces usa de una manera notable. Así varias de las empresas y de las acciones de servicio social de las iglesias han empezado con ese impulso de responder a algo del momento. Quiere el Señor ayudarnos y quiero terminar contándoles una pequeña historia. Yo tuve como alumno en primer año de primaria en la escuela de la iglesia de Miraflores a Humberto Bullón, Fernando Humberto Bullón, lo recuerdo todavía, un chiquillo muy educadito, muy formalito, con su uniforme. Después, cuando enseñé en el Colegio San Andrés, Humberto ya había crecido, ya estaba en secundaria y era prefecto. O sea, tenía ese espíritu de ayuda, de manera que era prefecto y ayudaba a los profesores. Y luego se fue a estudiar en La Molina, en la Escuela de Agronomía de La Molina. Y allí formó un grupo de estudio bíblico que estaba vinculado a AGU. Y hubo un terremoto en Huaraz. Y entonces Humberto motivó a varios de sus colegas estudiantes de la Escuela de Agronomía a ir a ayudar, porque hacía falta ayuda, primeros auxilios en Huaraz. Y allá fue Humberto. Y escribí yo un artículo que decía: del dicho al hecho hay un terremoto, porque había estado yo el sábado anterior al terremoto, yo había estado con Humberto en un estudio bíblico en la GEUP en Lima, y era sobre el lavamiento de los pies, sobre cómo Jesús lavó los pies de los discípulos. De modo que para mí, 2 días después, verlo a Humberto partir e irse a ayudar, pues era una manera de ver cómo del dicho al hecho hay mucho trecho y a veces hay un terremoto. Que el Señor nos ayude para responder a esta crisis siendo lo que debemos ser, un pueblo de Dios unido que usa sus recursos y que tiene esperanza de que Cristo, por haber resucitado, tiene la última palabra. Amén, hermanos.
Dios.